Lo que quiero compartir esta mañana contigo, yo creo que es algo muy oportuno, ¿no? Muy importante, porque obviamente tiene que ver con la palabra de Dios. No con lo que tú y yo tal vez estamos pasando, no como tú y yo nos sentimos tal vez, no como tal vez algunas cosas seculares nos afectan, porque obviamente nos afectan, el trabajo, etcétera, compromisos seculares seguramente nos afectan. A eso no me quiero referir. Quiero referirme a lo que, de acuerdo a la palabra de Dios, lo que nos afecta a los cristianos, nos lastima y que constantemente debemos, por eso la Biblia nos dice que estemos alerta, debemos estar velando, orando constantemente. ¿Por qué? Porque tenemos enemigos, dice la Biblia, y no me refiero a las personas. Tenemos enemigos que nos están acechando. La Biblia los describe como huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, refiriéndose a espíritus malignos. Y también Satanás, que es su líder de esos probablemente miles y miles de huestes espirituales de maldad, o tal vez millones, ¿verdad?, que están en el primer cielo, en las huestes espirituales, que están constantemente, ¿verdad?, buscando, tratando de aprovechar una oportunidad para desanimar al pueblo de Dios, para que no le creamos a Dios, para que no confiemos en la Biblia, para que no dediquemos tiempo a orar, para que no dediquemos tiempo a escudriñar la Biblia, o tal vez para que nos convirtamos en religiosos, personas religiosas, personas que hacemos las cosas de manera religiosa. Eso es muy peligroso también. ¿Recuerdas lo que la Biblia dice acerca de eso? Había grupos religiosos, no solamente en el tiempo del Señor Jesús, también en la antigüedad ya había grupos religiosos. Y Dios constantemente nos muestra en su palabra que esas personas, esos pueblos, algunos de esas multitudes inclusive, nos muestra que esa vida religiosa que ellos experimentaban no era una vida verdadera. No era una vida verdadera. No tenían verdadera paz. No tenían verdadera seguridad. Es más, no conocían al Dios verdadero. Decían que conocían a un Dios, pero su Dios no era el Dios de la Biblia, no era el Dios verdadero. Por eso el Señor Jesús en diferentes ocasiones les dijo a algunos de esos líderes religiosos, ¿no? Ustedes, lo que ustedes hacen, ¿no?, para que la gente lo haga. Ponen cargas pesadas en la gente, tradiciones, costumbres, mandamientos, pero ustedes, algunos líderes religiosos, ¿qué les dijo? Ustedes ni con un dedo las quieren tocar, ¿verdad? Y algunos de ustedes se presentan con unas ropas muy bonitas para pararse en las esquinas, para estar orando en las esquinas de las plazas públicas o las esquinas principales, se presentan para ser visto de la gente. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál era la recompensa de ellos? La gloria de los hombres. Porque decían probablemente, qué espirituales son esos hombres, ¿verdad? Y algunos echaban, dice la Biblia, que en una ocasión el Señor Jesús iba con los discípulos enseñándoles y pasaron por el templo, y allá afuera del templo, era la costumbre, había el arca de las ofrendas, y el Señor Jesús les dijo a los discípulos, ven a las personas. Y la Biblia dice que unos echaban mucho dinero, grandes cantidades de dinero. Les dijo Jesús, ven, pero una mujer pobre solo echó 2 moneditas. Y lo vieron. Y el Señor Jesús les dijo, esta mujer ha echado más que todos aquellos. Porque ellos echan lo que les sobra, dan de lo que les sobra. Pero ella no. Ella dio todo lo que tenía, era todo su sustento. Y constantemente el Señor Jesús les enseñó a los discípulos y nos enseña hoy día, hermanos. Hoy día la situación en el mundo cristiano es alarmante. Y digo es alarmante, ¿sabes por qué? Porque en el mundo, incluyendo México, hay cientos de iglesias o miles de iglesias que se están enfocando más al materialismo, a las cosas materiales, que a predicar el evangelio. Se están ocupando más en construir templos, en los números, en las estadísticas, ¿verdad? En los lugares. Se están preocupando más, inclusive líderes, y no estoy hablando mal de ellos, estoy diciendo la verdad, se preocupan más por las multitudes
multitudes que vengan, multitudes, acumular multitudes para que traigan dinero, y nada más hablan del amor de Dios, no hablan del infierno, no hablan de los temas principales de la Biblia, inclusive algunos ni siquiera salen a las calles ya a predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque se han acomodado para que la gente escuche lo que quiere escuchar, para darle a la gente lo que la gente quiere escuchar, para que la gente esté contenta, para que las personas se sientan alegres y para que las personas vivan una vida en tranquilidad, aparente tranquilidad. Y eso es algo muy peligroso. Dice la Biblia, el último periodo de la iglesia, de acuerdo al Apocalipsis, el último periodo de la iglesia aquí en la tierra, la Odisea. Ese es el último periodo en el que entramos la iglesia hace tal vez muchos años ya. No vamos entrando, no vamos entrando, ya estamos en ese periodo. Una iglesia donde dice el Señor Jesús, le dice a esa iglesia, le dice el Señor, tú dices que eres rica, tú dices que no tienes necesidad de nada, tú dices que estás vestida, tú dices que ves bien, pero yo te digo que eres pobre, eres miserable, estás desnuda y estás ciega, no ves bien. Y la Biblia dice que Jesús está fuera de esa iglesia. Echaron fuera a Jesús de esa iglesia. Dios nos libre de que la iglesia Bautista Fe echemos fuera a Jesús. Si no es, que ya está fuera. Y que solamente estamos buscando lo que nosotros queremos. Estamos buscando lo que se adapta a nosotros. Estamos buscando nuestro gusto. Estamos buscando lo que creemos que es mejor desde nuestro punto de vista y hemos hecho a un lado a Jesús. Hemos hecho a un lado la palabra de Dios. Sí tenemos la Biblia, sí decimos que somos hijos de Dios, pero muy probablemente debemos de tener cuidado porque Jesús está afuera de esta iglesia. Afuera. ¿Sabes por qué creo que vamos a fracasar las iglesias? Y muchas iglesias siguen fracasando. ¿Sabes por qué? Porque Jesús está afuera. No es Jesús el rey. No es Jesús la cabeza de esa iglesia. No es el Señor Jesús el que es adorado. No es el Señor Jesús el que se está buscando constantemente de acuerdo a su palabra, como Él nos lo muestra, que le sirvamos y que estemos con Él. No es Jesús. Por eso esta mañana, esta tarde, te quiero exhortar en el nombre de Jesús, para mí también y para ti, hermano, que analicemos nuestro corazón, porque la Biblia dice que el corazón de los seres humanos es perverso, es maligno y es perverso. El corazón de todos los seres humanos, inclusive desde pequeños, ya desde pequeños, ¿cómo se muestra el corazón de los pequeños? ¿Cómo se muestra? ¿Es un corazón sano? ¿Es un corazón inocente? Mentiríamos si dijéramos, yo mentiría si dijera que, bueno, a veces quiero decir de Frida, quiero pensar que ella es inocente por la edad que tiene, ¿verdad? Pero su corazón de Frida es un corazón maligno y perverso. Yo creo que no, porque soy su abuelito, ¿verdad? Y por la edad que tiene. Pero la Biblia dice que el corazón del ser humano en general va en contra de Dios. Va en contra de la palabra de Dios. Va en contra de las cosas que Dios quiere. Va en contra del corazón del ser humano. Es por naturaleza rebelde. Es por naturaleza egoísta. Es por naturaleza, nuestro corazón es por naturaleza, hermano, soberbios. Somos soberbios. La altivez, el orgullo nos brota por los poros. Nos brota. Nos dicen algo en contra de, o no estamos a favor de algo, y inmediatamente se muestra en nuestro rostro, ¿verdad? Y en nuestro cuerpo, el orgullo, la vanidad, la ira, el enojo, se muestra. Por eso el Señor Jesús habló tanto del corazón. Un corazón endurecido, un corazón duro, un corazón adaptado o conformado a este mundo.
a este mundo. Por eso es tan fácil, hermano, es tan fácil decir, es que yo soy cristiano, soy hijo de Dios. Ah, qué bueno, gracias a Dios. ¿No? Pero la realidad es que no es así. Un cristianismo basado en lo que nos conviene. Porque en lo que no nos conviene, ahí no le entramos. ¿Recuerdas el punto ciego que todos tenemos? Porque todos lo tenemos. El punto ciego, quiero referirme a que decimos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Y decimos que la amamos, ¿verdad? No es cierto. Nos engañamos. Queremos amar lo que nos conviene. Queremos obedecer lo que nos conviene. Y lo que no nos conviene, le pasamos la hoja. Es que esto no es para mí. Es que yo no sé presentar el evangelio. Es que yo no fui a un instituto bíblico. No. Por favor, no es así. Dios no es así. Por eso la Biblia dice en Gálatas capítulo 6, no te engañes, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Y si esa porción bíblica dijeran algunos, eso tiene que ver con los inconversos nada más, no es cierto, no tiene que ver con los inconversos nada más, tiene que ver con los que decimos ser cristianos, los que decimos ser hijos de Dios. A eso se refiere también esa porción bíblica en su contexto, porque Dios a través del Espíritu Santo le está escribiendo por orden de Dios a los Gálatas, a esas iglesias que en un principio recibieron el evangelio, pero después se apartaron de la verdad, pero después se engañaron o permitieron que la falsa levadura entrara en ellos, y según ellos decían que estaban viviendo una vida cristiana, pero estaban volviendo al judaísmo. Y habían caído en tal hipocresía que en el capítulo 2 de Gálatas dice el apóstol que estaba presente, el apóstol Pablo estaba presente en esa iglesia, y mismo Pedro y Bernabé habían sido contaminados por los judíos y se apartaban de los gentiles para no convivir con el pueblo, con los gentiles. Y Pablo le dice a Pedro delante de todos, ¿Cómo tú y yo siendo judíos? ¿Cómo? Queremos obligar a los gentiles a judaizar. Y lo exhorta delante de toda la congregación a Pedro, a Bernabé. ¿No? Duro. Fue duro, pero fue necesario. Quiero decirte, hermano, que Dios, el Dios de la Biblia, el Dios único y verdadero, dice la palabra de Dios, no solamente en aquel tiempo, cuando se escribe, primero déjame contarte una pequeña historia. Era el año 1809, no en México, en otro país, pero era el año 1809. Se dice que fue un año muy bueno para la gente que vivía en ese país. Entonces, ellos creían que era un año muy bueno. Pero solo la historia cuenta que los que vivían en 1809 estaban con la atención puesta en Napoleón Bonaparte, este conquistador, este hombre poderoso que marchaba a través de Australia como un incendio a través de los campos de trigo, y a medida que los caseríos, las aldeas y las ciudades caían bajo su dominio, la gente se preguntaba si todo el mundo caería algún día en las manos de este gran conquistador, Napoleón Bonaparte. En ese mismo año, es decir, en el año 1809, nacieron en Gran Bretaña y en los Estados Unidos de América, de Norteamérica, miles de bebés nacieron en esa época, obviamente también en otros países, ¿verdad? Pero especialmente en Gran Bretaña y Estados Unidos. Pero ¿a quién le importaban los bebés? Cuando Napoleón estaba conquistando Australia y el mundo conocido, y el mundo que se le presentaba delante. Pues bien, había alguien que sí le importaba los bebés que nacieron en ese tiempo. En una cabaña hecha con troncos, en un lugar llamado Hardin, Kentucky, Estados Unidos, un hombre que se dedicaba al campo,
Él era un hombre iletrado, o sea, un hombre que no estudió. Y su esposa le dieron a uno de sus hijos el nombre de Abraham Lincoln, a su hijo recién nacido. Y otros muchos hombres y mujeres nacieron en ese año en diferentes lugares del mundo. Las estadísticas, los estadistas de aquel tiempo, los escritores de aquel tiempo, los pensadores de aquel tiempo que nacieron ese año, marcarían el comienzo de una nueva era. Una era diferente, una era en la que Dios estaba interviniendo para mostrarle al mundo lo que Dios tenía preparado a través de esos bebés que nadie puso atención y que probablemente a nadie le interesaban. Ese relato, hay un relato parecido en la Biblia, muchos, pero uno parecido. Era el año 1020 aproximadamente, antes de Cristo, cuando la Biblia nos narra, a través del primer libro de Samuel, nos narra, bueno, el hermano nos dio un poquito el contexto histórico. El pueblo de Israel ya había salido de esclavitud, el pueblo de Israel ya habían pasado por el desierto, ya había muerto esa generación, ya habían empezado a conquistar, ya había pasado el periodo de los jueces. El periodo de los jueces fue un periodo de más de 400 años. Y en la historia del periodo de los jueces es una historia cíclica, es como un ciclo. Si lees y estudias el libro de los jueces, en aquel tiempo no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y el pueblo de Israel estaba en oposición y era conquistado y estaba en problemas y clamaban a Dios. Dios enviaba un juez o un libertador, ¿verdad? Era liberado y entraban en paz, pero otra vez el pueblo se rebelaba contra Dios. Todo el periodo de los jueces es un periodo así cíclico, ¿no? Todo. Hasta que el pueblo dice, queremos un rey, como las demás naciones. Queremos un rey, alguien que nos gobierne como las demás naciones. Y entonces Dios envía al profeta Samuel y les concede el deseo de su corazón. Y les dijo a través de Samuel, muy bien, les voy a dar un rey como ellos lo quieren, un rey grande, alto, guapo, probablemente hasta de ojos azules, ¿verdad? Probablemente, pero un rey que no amaba a Dios. Saúl no amaba a Dios. El corazón de Saúl era un corazón duro, un corazón orgulloso, un corazón vanidoso, pero sobre todo un corazón que no amaba a Dios. A pesar de haber sido ungido como el primer rey sobre Israel, por orden de Dios a través de Samuel, a pesar de eso, Saúl no amaba a Dios. Su corazón era un corazón duro, un corazón entenebrecido, un corazón rebelde, un corazón que siempre quiso hacer lo que se le antojó a Saúl. Mira, hasta el relato nos dice, ¿verdad? Que cuando Dios le dijo a través de Samuel, espérate, no hagas esto, no hagas lo otro. ¿Qué hizo Saúl? No se esperó. La orden es espérate que llegue el profeta Samuel y Dios te va a decir qué vas a hacer. Y se desesperó. ¿Sabes? Ese relato yo creo que se adapta perfectamente para nosotros, o algunos de nosotros. Cuando Dios nos dice, espérate, yo te voy a decir qué vas a hacer. Espérate, yo voy a enviar a un profeta. Espérate, yo voy a enviar mis palabras para que resuelvas y hagas esto y haces lo otro. ¿Y sabes qué hacemos? Lo que hizo Saúl. Saúl se precipitó, no se esperó y tomó una decisión radical, pero mala. Y el relato bíblico nos dice que Saúl fue desechado por no haber esperado. El año 1020 aproximadamente, toda la nación de Israel se había concentrado en un hombre llamado Saúl, el primer rey de Israel. Él era el principal. Toda la nación lo admiraba. Toda la nación estaba orgullosa de su rey.
Toda la nación veía a su rey, pero lo veían con los ojos de la carne. Lo veían como un rey, ¿verdad? Grande, fuerte, poderoso. Era la clase de rey que ellos pedían y era la clase de rey que Dios les concedió. Lo que Israel no sabía, porque no lo sabía, y probablemente ni lo quería saber, Dios estaba preparando a un donadie, a uno que era lo opuesto de él, a uno que no tenía absolutamente nada, ni una pizca de lo que Saúl tenía, ni una. Dios estaba preparando. Probablemente David tenía 16 años, probablemente, o menos. Era el menor de su casa, de su familia. Era el que cuidaba las ovejas de su padre, donde seguramente David aprendió muchas cosas. Donde David compuso muchos cantos y alabanzas. Donde tuvo contacto con Dios, con la naturaleza de Dios y con Dios mismo, ¿verdad? Como lo describe el salmista, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. David hablaba con Dios todos los días, probablemente en Judea, en las tierras, en los lugares donde tenía que llevar a pastar el rebaño de su padre. David no era alto, no era fuerte físicamente. Es más, cuando Samuel va a la casa de Isaí, su padre, por orden de Dios, ni siquiera su padre se acordaba de David, ni siquiera él. Porque Samuel le dijo, no, este tampoco. Pregúntale si hay alguien más. Y el papá ni se acordaba de él hasta que de repente es que sí, mi hijo menor, allá está, pero no, ese es chivero, ese está cuidando el ganado, ese, en otras palabras, ese es un donadie, ¿no? Y Dios le dijo, mándalo traer, ¿no? Y cuando van por él, y Samuel lo ve, Dios le dice, es él, úngelo. Y lo unge a David. ¿Sabes? David tenía varias cosas que Dios sigue buscando todavía en el mundo. Porque la Biblia dice que Dios está buscando. ¿Qué está buscando? Personas, hombres, mujeres. Los está buscando. ¿Para qué? Los está buscando en primer lugar, ¿sabes para qué? Para transformar sus vidas, para transformar su corazón, para quitar ese corazón endurecido, de piedra, de carne, ese corazón que está inclinado al pecado, al mundo, inclinado a este mundo, ese corazón. Para eso Dios está buscando hombres y mujeres en el mundo para transformar su corazón, porque Dios quiere transformar su corazón de todas las personas. El corazón de David, dice la Biblia que Dios dijo, tiene que implicar, porque la declaración de Dios dice, he hallado un varón conforme a mi corazón. ¿Eso qué implica? Implica que Dios estuvo buscando, implica que Dios estuvo indagando, implica que Dios se tomó el tiempo para buscar en su pueblo, para buscar constantemente. Eso implica que Dios estuvo buscando. Por eso cuando la declaración de Dios es, he hallado un varón. ¿En dónde? En todo su pueblo. Un varón conforme al corazón de Dios. ¿No? ¿Qué es? Y bueno, el relato de David, de cómo David no solamente eso. ¿Sabes que cuando el profeta Samuel ungió a David, David no salió corriendo diciéndole a la gente, yo soy el rey, yo voy a destronar a Saúl, yo soy mejor,
No pidió los aplausos, no pidió, ni siquiera fue con su familia a decirles, ni siquiera pidió que se le diera el lugar que ya le había otorgado, que Dios a través del profeta Samuel. No lo hizo. Una vez que fue ungido, la Biblia dice que David, mira cómo era el corazón de David, un corazón tan noble, tan sencillo, tan humilde, que la Biblia dice que David, después de haber sido ungido por el profeta Samuel, regresó a cuidar su rebaño. Y no regresó una semana, ni 2, ni 3. Regresó varios años a seguir cuidando las ovejas, a seguir en el anonimato, porque David no buscaba los reflectores de Israel. David no buscaba ir al palacio y que le hicieran una estatua a él y se sentara en un trono. No, David no buscó eso, ni quería eso. David volvió a su labor, una labor tan sencilla pero tan humilde que no cualquiera lo puede hacer, no cualquiera. Cualquiera a lo mejor puede decir, yo cuido chivas, bueno, chivas no, ¿verdad? Voy a cuidar ovejas. Sí, cualquiera lo puede hacer, pero no cualquiera lo hace como lo hizo David. ¿O sabes? El ejemplo supremo, ¿sabes quién es? El Señor Jesús. ¿Recuerdas cuando Jesús dice, San Juan capítulo 10, qué dice Jesús? Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El buen pastor deja las 99 y va por aquella que se perdió. El buen pastor va por la que se ha extraviado. Va por la enferma, va a curarla, no va a lastimarla, no va a apedrearla, no dice, pues tengo 99 y no importa una menos, no importa. No, el buen pastor su vida da por las ovejas. Ejemplo supremo, David tenía un corazón como su bendito Salvador. No por casualidad, no porque así haya nacido, su corazón se fue formando. Dios lo fue formando el corazón de David todos esos años. ¿Dónde? Allá, en los campos de Judea. Allá, entre los animales. Allá, entre las maravillas de Dios. El agua, las aves, las estrellas. Porque David no pasaba un ratito con las ovejas. No. Y David aprendió a amar tanto sus ovejas que David mismo decía, si un oso viene y me quiere robar una de mis ovejas, yo voy tras el oso. Y si no me quiere dar a mi oveja, caigo encima de él y lo mato, ¿verdad? Al oso. Y es más, si es oso o es león, yo voy con ellos, ¿verdad? Y se los arrebato. Mira el carácter tan noble de David. ¿Cuánta falsa nos hace a los pastores un carácter así, a poco no? ¿Cuánto hace falta este carácter a los maestros y maestras de escuela dominical en las iglesias? Un carácter afable, un carácter apacible, un carácter amoroso. ¿Con quiénes? Con el rebaño. Con el rebaño. Con las personas que Dios ha puesto a nuestro cuidado. Para que las amemos, para que las cuidemos, para que les enseñemos a alimentarse con la bendita palabra de Dios. Para que les encendemos el buen camino, para que tomen decisiones correctas y no se lastimen constantemente, para que le digamos, no es por aquí no es por acá, es de esta manera. David, bien Dios, no solamente encontró en David, sino preparó el corazón de este joven. ¿Qué es lo que Dios vio o busca en una persona? Bueno, en primer lugar Dios le dice a Samuel, ve, porque nada estorbaría en la búsqueda de aquel a quien Dios había escogido. Nada. Y en otras palabras le dijo, bueno, no se lo dijo a Samuel, pero en otras palabras, ¿sabes qué? En cierta forma, Dios le hizo ver de alguna manera a Samuel que no importaba a qué se dedicara ese varón,
No importa su oficio, no importa su edad, no importa su tamaño, tampoco importa si es hábil o no es hábil, eso no importa. ¿Recuerdas cuando Samuel llega a la casa de Isaí, el padre de David, cuando llega y ve al hijo mayor, al hijo primogénito Eliab, un hombre probablemente de la altura de Saúl, un hombre grande, probablemente un hombre alto y muy probablemente un hombre que físicamente llamaba la atención? Y la Biblia dice que si el ángel no le habla al profeta Samuel, hubiera ungido a Eliab, porque el ángel le dijo, no es él, no es él. Ah, bueno, si no es él, es el otro, y el otro, y así se fue la cadenita. ¿Sabes? Bien dice la Biblia que Dios ve. Nosotros vemos lo que está delante de nuestros ojos. Tú y yo vemos lo que está delante de nuestros ojos. Tú y yo vemos la apariencia, porque tú y yo no podemos ver el corazón. ¿O sí lo podemos ver? No lo podemos ver. Aunque digamos, me parece que tiene un buen corazón. Es mentira. No lo podemos ver. El único que puede ver el corazón es Dios. Claro, el Espíritu de Dios nos puede guiar, dar el discernimiento para saber en qué, con quién o de qué manera. Eso sí es verdad, pero tú y yo no lo podemos ver. Por eso cometemos tantos errores en las iglesias. Por eso cometemos tantos errores en los institutos bíblicos. Y no estoy jugando a los institutos bíblicos. No estoy diciendo que todos han hecho un mal trabajo. No estoy diciendo eso. Al menos al instituto bíblico que el Señor me permitió a mí ir, los pastores fueron unos claros desde un principio. Aquí todos los hombres que van a estudiar no pretendan ser pastores, no vienen a estudiar para ser pastores, no. Eso es otra cosa. Y si Dios te ha llamado, bueno, Dios te va a confirmar. Pero si vienes aquí a estudiar, varones, con el propósito de que te lleves un certificado de 3 años o 5 años, y eso te certifica como pastor, estás equivocado. Qué bueno que nos dijeron eso, los pastores. ¿Por qué hay tantos y tantos que gradúan en institutos en el mundo? No sé de todos, pero puedo decirte que en una estadística que leí hace poco en México, de los institutos, algunos institutos en México, graduados, miles de jóvenes gradúan en institutos cada año. Concluyen con un periodo. ¿Sabes de esos miles cuántos están en el campo sirviendo? Ni el 10%. Ni el 10%. ¿Qué quiere decir? ¿Que se equivocaran los institutos? No creo. Que muchos de ellos no tienen en claro, no saben realmente qué es lo que quieren hacer o deben hacer. No saben. Te puedo decir con tristeza que varios misioneros que fueron al campo en México, bueno, unos en el extranjero también. Un misionero mexicano fue nombrado por el Compañerismo Bautista de México, misionero a Bolivia, nunca fue a Bolivia. No, perdón, Bolivia no, Venezuela. El de Bolivia sí fue y estuvo allá muchos años. El hermano Héctor Xochihua, sí, en el tiempo de la pandemia murió. El hermano Héctor, en Bolivia, no. El otro hermano que te digo fue a Venezuela, comisionado por el Compañerismo Bautista de México, y nunca fue a Venezuela. ¿Por qué? No lo sé. Bien dice la Biblia, muchos son llamados, pocos los escogidos. No todos los que salen al campo a hacer la obra. Así como no todo el que se diga ser cristiano es un cristiano. Así no que todo el que diga, yo ya recibí Cristo en mi corazón, yo alcé la mano y le dije, Cristo entra en mi corazón, pero siguen viviendo como ellos quieren. Siguen haciendo lo que ellos quieren. Siguen pensando lo que ellos quieren. Y entonces dicen que nunca tienen tiempo ni para orar, ni para leer, y menos para congregarse en una iglesia, porque nunca tienen tiempo. Algunos de ellos dicen, es que tengo tanto trabajo y tantas cosas que hacer, engañándose a ellos mismos. ¿Por qué? Porque su corazón no ha sido transformado. La Biblia dice que David, antes de ser rey, después de haber sido ungido como el segundo rey de Israel, hay un historiador, obviamente ya no vive, era judío, Josefo, un historiador. Dice él con respecto a la unción que recibió David por el profeta Samuel. Él dice lo siguiente: Samuel
el anciano, porque era un anciano, le habló al oído a David el significado del símbolo, porque es un símbolo. Cuando ungió, vació el cuerno del aceite sobre la cabeza de David. Y el anciano Samuel le dijo al oído, tú serás el próximo rey. ¿Qué hizo David? David regresó donde estaban las ovejas, aún después de haber sido consagrado rey. ¿Sabes por qué? David era sensible a escuchar la voz de Dios. David no escuchó la voz de Samuel. No era la voz de Samuel. ¿Sabes qué era? Era la voz de Dios. Era Dios diciéndole, tú serás el próximo rey. Y David, hermano, ¿qué dice la Biblia? En Apocalipsis capítulo 1, dice la palabra de Dios que Jesús, a través de su precioso sacrificio en la cruz del Calvario, su muerte en la cruz del Calvario, por toda la humanidad, dice la Biblia que cuando invocamos el nombre de Jesús, ahí dice la Biblia, Apocalipsis capítulo 1, mira lo que dice la Biblia, escucha lo que dice la Biblia. Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Tú y yo somos reyes y sacerdotes. Tú y yo que decimos ser cristianos, que decimos ser hijos de Dios, fuimos llamados por la gracia de nuestro Dios, por los méritos de Él, pero para Dios somos reyes y sacerdotes. ¿Cómo estamos actuando, hermano, en este mundo? ¿Cómo estamos actuando? Cuando decimos que somos hijos de Dios, hijos del Rey, no de cualquier rey. La Biblia dice, del Rey de Reyes, Señor de Señores. Y tú y yo, que decimos ser sus hijos, ¿cómo nos estamos comportando en este mundo? David siempre fue auténtico. David no aparentaba. No quería guardar las apariencias con hipocresía o rencor en su corazón. Y David siempre se esforzó para ser fiel a su Dios en las cosas pequeñas. Porque ¿a quién le interesaba un cuidador de ovejas? ¿A quién le interesaba? ¿Qué interés podían buscar los gobernantes, las autoridades, los poderosos? ¿Qué podían encontrar en él? ¿Qué podían encontrar? Nada, absolutamente nada. Pero David, desde ahí, en esas cosas que parecen pequeñas, él fue fiel a Dios. Él se mantuvo fiel a Dios. Mira, yo creo que cuando los cristianos aprendamos eso, nuestra vida cristiana va a ser diferente. No para bienestar de nosotros, sino para el bienestar de los demás. Porque David no estaba buscando su bienestar. David no buscó el trono. David no pidió una oportunidad para hacer las cosas mejor que Saúl. A pesar de que la Biblia dice que cuando David empezó a ir con el rey, con Saúl a la batalla, ¿no? Hasta Saúl se puso celoso de él, ¿verdad? Porque cuando venían de las batallas, ¿qué gritaban las mujeres? Cuando venían el ejército de Israel con su rey, que era Saúl, no era David, ¿qué gritaban las mujeres? Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Y Saúl, ¿qué hizo? Su corazón orgulloso, su corazón soberbio, su corazón endurecido. Pero David era lo contrario. Es más, cuando la Biblia dice que el rey Saúl venía un espíritu
dice así, maligno de parte de Dios, y atormentaba a Saúl. Y Saúl cayó en depresión, y le dolía la cabeza y daba vueltas como pinacate a lo mejor ahí en su trono, ¿verdad? Y entonces alguien le dije, hay un joven que sabe tocar el arpa. Y cuando él toca el arpa, ¿verdad? Hay quietud, hay paz, hay tranquilidad, parece. Y entonces manda a traer a ese joven. ¿Sabes quién era ese joven? David. Va a la presencia del rey y empieza a tocar esa melodía hermosa. Esa melodía que Dios le había dado. Esa melodía que dice la Biblia en el Apocalipsis, que va a poner un cántico nuevo. Dios va a poner un cántico nuevo. Y cuando tú y yo cantamos estas hermosas alabanzas y hay gozo en nuestro corazón, qué bendición. Pero allá va a ser mejor, ¿sabes qué? Porque es un cántico nuevo, un cántico de Dios. ¿Para quién? Para su pueblo, para sus hijos. No porque lo merezcamos, pero va a ser un cántico nuevo. Y la Biblia dice que David tocaba su arpa y muy probablemente le cantaba alabanzas a Saúl, y el espíritu maligno se retiraba y tenía paz y tranquilidad. Paz y tranquilidad. Hay varios cantos que a Maru y a mí nos han consolado por años. Cuando nuestro hijo murió, esos cantos los escuchábamos todos los días. Todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Y llorábamos. Todavía a veces lloramos. Pero qué consuelo hermoso trajo a nuestro corazón, ha traído a nuestro corazón esos cantos de nuestro Dios. A un corazón turbado, a un corazón triste, a un corazón, sí, adolorido, sí, lastimado. Pero qué bendición. Bueno, recuerdo un canto que le dije a Negro en una reunión que hicimos, porque él iba a cumplir años en mayo. Y obviamente no quisimos hacer nada. Y Negro dijo, papá, yo voy a invitar a todos nuestros familiares. Voy a hacer una reunión. Quiero que tú prediques. Y yo no quería. Yo dije, no. Y menos a mis familiares. Estaba enojado, estaba muy molesto. Con mi familia estaba enojado, con mis cuñados estaba enojado, con mucha gente que estaba aquí estaba enojado, me enojé mucho. Inclusive al grado que yo le dije a Maru, ¿por qué? ¿Por qué son así? ¿Por qué vinieron y aquí estaba el cuerpo de mi hijo y parecía una fiesta? ¿Por qué? No era una fiesta. No era para que estuviéramos aquí comiendo, ni platicando, ni divirtiéndonos, ni riéndonos. ¿Te parece eso sano, hermano? ¿Te parece? A mí no me parece. No me pareció. Y me dolió tanto en mi corazón que le dije a Negro, no, yo no predico. Si quieres, arréglate tú. Haz todo lo que tú quieras, yo no predico. Y pasaron unos días y llegó la fecha que Negro había convocado. No aquí, en la unidad deportiva de Los Hoyos. Ahí convocó a la familia, parte de la familia de Nancy, parte de mi familia, de la familia de Maru. Gracias, hija. Y le dije a Negro, muy bien, sí voy a predicar. Y le dije, pon un canto en una bocina, y puso ese canto. No recuerdo el título, pero el canto dice, ya no llores por mí. Yo estoy en un mejor lugar. Y una parte del canto dice algo así como quisiera abrazarte. Quisiera abrazarte. ¿O qué diéramos por volver a abrazarnos? Y en una parte del canto también dice, cuando no sabemos, y tampoco esperamos que alguien se va a ir y ya no vamos a poder decirle, ya no. Yo quería despedirme y ya no se pudo. O sea, ya no me escuchó. Yo sí quería despedirme.
Es más, yo quería luchar. Yo le dije a mi Dios todo el camino. 6 horas viajamos en automóvil, Mario y yo, y Nancy y su hermana. 6 horas de noche. Y toda la noche yo iba orando. Déjame verlo. Quiero verlo. Quiero luchar por él. Si hay que dar algo, lo damos. Si hay que vender algo, lo vendemos. Si hay que conseguir algo, lo conseguimos. Pero déjame por favor. ¿Y sabes qué? No fue así. Llegamos 6 de la mañana, estábamos en el hospital donde lo tenían. Exactamente a las 6 de la mañana llegamos, bajamos con la esperanza de recibir buenas noticias y una joven doctora nos narró lo que había pasado. Pero cuando nos dijo, él murió, ya no pudimos hacer nada por él. Nos derrumbamos, porque no lo esperábamos. No, hoy van a ser 4 años ya, en este mes. Faltan pocos días, ¿verdad? Hoy estamos a 28. ¿Fue el 29, Nancy? ¿28? Fue el 28 de abril, ¿verdad? Hoy está cerca de ser 4 años. Y todo eso, hermano, en todo eso, solo hemos visto, o hemos tratado de ver solo, Mario y yo, la misericordia de nuestro Dios. Todos los días. Y se murieron muchas cosas. Yo le dije bueno, creo que con Negro también hablé, con mi hija. Y también le dije a Maru, no perdimos solo un hijo, perdimos muchas cosas. Yo perdí el deseo de predicar la palabra de Dios. Ya no quería predicar la Biblia. Ya no. Había decidido tomar otro camino. Y no sé si fue Dios, probablemente sí fue Dios, que en esos próximos meses llegaron personas a querer ayudarnos. Y pensé que era la manera en que podíamos descansar. Probablemente sí era la manera, pero a lo mejor yo no lo vi así, ¿verdad? Porque fueron 6 meses literalmente, que estuvimos ocupados en otras actividades. Obviamente en la iglesia, obviamente servicios, obviamente actividades de la vida cristiana, durante casi 6 meses aproximadamente, pero creo que eso fue ayudando, sanando nuestro corazón. ¿Sabes, hermano? Si hay algo que pudiéramos aprender o tratar de aprender para nuestra vida de David, es eso. David, el corazón de David, era exactamente lo que Dios estaba buscando. Y sigue buscando hoy. Porque Dios, solo por su gracia, y siempre va a ser por su gracia, Dios es soberano en todo lo que hace. Y si tú y yo no somos sensibles a la voz de Dios, no estamos dispuestos a creerle a Dios en todo lo que Él nos muestre, entonces tendremos que pasar o experimentar algunas cosas como Saúl lo experimentó. Saúl experimentó el fracaso, la derrota y el abandono de Dios, porque Dios lo abandonó a Saúl, a pesar de que fue ungido por orden de Dios como primer rey sobre Israel.
Por eso tenemos que tener en claro que Dios sigue. Yo creo que Dios sigue mirando a los pueblos, mirando en las ciudades, mirando en los vecindarios, en los lugares más bajos, en los lugares más oscuros, en los lugares donde nadie quiere entrar, en los lugares donde esa gente es la escoria del mundo, esa gente no es de nuestro rango, esa gente ellos ya están destinados al infierno, a la condenación eterna. Ahí no podemos contaminar nuestros zapatos y mucho menos nuestra ropa limpia. No, a esos lugares, ¿sabes qué? Dios sigue yendo a esos lugares y sigue mandando personas que Dios transforma el corazón de ellos, hombres y mujeres. Ha transformado su corazón, ha cambiado su corazón, ha regenerado su corazón, le ha puesto un corazón de carne, un corazón sensible, y después entonces los envía. Bendito sea Dios por los misioneros que lo dejan todo por Cristo. Bendito sea Dios por esos hombres y mujeres que dicen: aquí estoy, Señor. Bendito sea Dios por ellos, unos jóvenes, otros no son tan jóvenes, pero dicen: aquí está mi vida, Señor. Recuerdo la historia de un joven misionero. Fue a una isla donde había tribus caníbales, y ese joven creyó que Dios tenía para ellos salvación, y que había alguien que llegara ahí con el mensaje de salvación, pero esas tribus no permitían que ningún extraño entrara a su territorio, y si alguien pretendía entrar, lo mataban y se lo comían. Y después de tiempo de orar, ese joven le dijo a su familia, y su familia le dijo: no, te van a matar, vas a morir. Pero ese joven dijo: Dios me ha llamado allá, tengo que ir, es el llamado de Dios. Y el relato histórico dice que ese joven llegó a esa isla con un grupo de acompañantes para evangelizar a esa tribu. Lo recibieron, los mataron, se los comieron. Años después, su esposa de él fue a esa isla a llevar el evangelio. Y Dios la usó a ella y al grupo que fueron, y en esa isla se estableció una iglesia bíblica, una iglesia cristiana. Porque así es Dios. Dios está buscando. Hermano, ¿cómo es tu corazón? ¿Cómo es mi corazón? ¿Cómo es? ¿Duro? ¿Orgulloso? ¿Vanidoso? ¿Soberbio? Bien dice la Biblia, el corazón del hombre es perverso. Un corazón inclinado a este mundo. Un corazón identificado con este mundo. Sí lo era antes, hermano. Sí era un corazón conforme al mundo. Pero ¿recuerdas cuando le dijimos a Cristo: te abro la puerta de mi corazón? ¿No lo recuerdas? Y le dijiste a Cristo: entra a mi corazón, lávame con tu sangre preciosa, dame la vida eterna, cámbiame, hazme una nueva criatura. Y la Biblia dice, por la gracia de Dios, dice que la Biblia que entonces transformó nuestro corazón. Y se cumplió lo que dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, ha creído en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Un nuevo corazón, un corazón transformado, un corazón sensible, un corazón conforme al corazón de Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos. No lo busques, yo lo tengo aquí. Carta de Romanos. Mira lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 12. Perdón. Dice la palabra de Dios en el primer versículo y segundo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios
que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mira, tu vida y mi vida, así era cuando estábamos sin Cristo. Tu vida y mi vida encajaba perfectamente en el molde del mundo. Éramos del mundo, hablábamos como el mundo, nos comportábamos como el mundo y hacíamos muchas cosas como el mundo. Pero cuando Cristo vino a nuestro corazón, ya no. El molde de Dios es diferente. No cabe, no embona, hermano, no embona. Un corazón redimido por Cristo, un corazón redimido por la sangre de Jesús, no embona con el mundo, no embona. Choca, no se ajusta. Por eso dice la Biblia que estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. ¿Somos mejores que ellos? No. Es la gracia de Jesús, es la sangre del Cordero, es por la misericordia de Dios. Sigue siendo la misericordia de Dios. Ni tú y yo somos mejores, ¿no? Sigue siendo por gracia. Dios está mirando en los pueblos, Dios está mirando en las ciudades, Dios está mirando en el vecindario y Dios está buscando entre todos ellos aquellos corazones que Dios le pueda decir, tú me perteneces, quiero utilizarte, quiero mostrarte cómo puedo hacer de ti algo pequeño o algo muy grande. A Dios no le importa, no le interesa cuánta habilidad tengas o tengamos. A Dios no le interesa tampoco tu estatura o mi estatura. A Dios no le interesan los títulos que pudiéramos obtener en este mundo. A Dios no le interesa. Se dice de Carlos Spurgeon, cuando ya era predicador de la iglesia Centro Metropolitano en Inglaterra, se dice que como era muy joven y no tenía una carrera universitaria, se dice que alguien le dijo a Carlos Spurgeon, a ese joven, ¿sabes? Sería bueno que fueras a la universidad y que tuvieras un título universitario, porque eso te va a dar un poco más de fama, te va a ayudar, porque estaba delante de una congregación que crecía, pero una congregación de gente intelectual, académicos, intelectuales, gente de letras, gente preparada de todos tipos. Y se dice que Carlos aceptó una entrevista que le consiguieron en una de las mejores universidades de aquel tiempo. Le consiguieron una cita, él fue, pero por equivocación, dice el escritor. Por equivocación la secretaria puso a Carlos Spurgeon en una habitación de la universidad para la entrevista y al director de esa universidad lo puso en otra habitación. De tal manera que pasó el tiempo y Carlos dio por hecho de que algo había pasado. Salió, se despidió, pero cuando iba caminando, Carlos, me imagino, no sé si la calle principal de ahí de Inglaterra, iba caminando, le pareció escuchar una voz. Una voz que le dijo algo así: tú buscas grandes cosas para ti, no las busques. Y entonces dio por hecho que no necesitaba un título universitario para llevar a cabo su ministerio. Y Dios lo usó durante 38 años, un ministerio que duró hasta que fue llevado a la presencia del Señor. No estoy diciendo que estudiar sea malo, no. Lo que estoy diciendo es que Dios no ve eso en nosotros. Dios no ve
cuán hábil o capaz tú seas o yo pretenda ser. Dios mira el corazón. Esta es la clase de hombres y mujeres que Dios quiere utilizar. Una vez más te pregunto, ¿qué clase de corazón tenemos nosotros, tú y yo? ¿Un corazón duro? ¿Un corazón indiferente? ¿Un corazón orgulloso? ¿Un corazón vanidoso? ¿Un corazón que se ajusta o lo ajustamos a lo que nosotros queremos, no a lo que Él dice, no a lo que la Biblia nos manda, sino un corazón que lo adaptamos según las circunstancias? No, hermano. Quiero decirte en el amor de Cristo que Dios quiere cambiar nuestro corazón. Y no solamente quiere, Dios está dispuesto a transformar tu corazón y el mío. Por un corazón de carne, por un corazón sensible, por un corazón que le amemos a Él, por un corazón que estemos dispuestos a obedecerle en todo, por un corazón fiel a Él en todo momento. Esa es la clase de corazón que Dios quiere poner en ti y en mí y en todas las personas que este mundo necesita. Porque lo que este mundo necesita es personas con un corazón diferente, ¿no? Corazón redimido por la sangre de Jesús. Un corazón quebrantado. Dice la Biblia, usando una figura, que la palabra de Dios es como un martillo que quebranta o rompe la piedra. Un corazón de piedra, ¿no? Un corazón orgulloso. La palabra de Dios, que es viva, que es eficaz y que es más cortante que toda espada de 2 filos. Hace tiempo que no lo hago. Hoy lo quiero hacer porque estuve preguntándole al Señor, a mi Dios, ¿qué debo hacer? ¿Debo invitar o no debo invitar? Y creo que tengo que invitar. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien aquí que diga, mi corazón no tiene las características del corazón de David? No tiene las características de humildad, de sencillez. No tiene esas características. Y yo no quiero ese corazón orgulloso. Yo no quiero un corazón de carne. Yo no quiero ese corazón indiferente a las personas que se mueren, que van a la condenación eterna. Yo no quiero ese corazón que es indiferente y que solamente busca lo suyo propio, como dice la Biblia, ¿verdad? Bueno, en realidad dice en 1 Corintios capítulo 3 se habla del amor de Dios, que es lo contrario. El amor de Dios que no se envanece, que no se irrita, que no guarda rencor y que no busca lo suyo propio, no lo busca. Es el amor de Dios, que la Biblia dice que fue derramado en nuestros corazones. ¿Cuándo? Cuando recibimos a Cristo como nuestro bendito Salvador. Quiero hacer, en el nombre de mi Señor Jesús, habrá un corazón que diga, yo quiero el corazón como el de David. Que Dios lo transforme, que Dios lo cambie y que Dios me use. ¿Habrá alguien que diga, hermano, yo quiero eso? No lo hagas por mí. Que Dios te bendiga, negro. Que Dios te bendiga, hermano Alfredo. ¿Habrá alguien más que diga, hermana Connie, que Dios te bendiga? Vamos a orar. Yo lo necesito. Yo también lo necesito, hermano. No eres tú, no te resistas. Si Dios realmente está obrando en tu corazón, no te resistas. Recuerda, no es por mí, no es para mí, no es para que me sirvas a mí, no, es por Él y solamente por Él, porque decimos que Él lo merece, que le decimos que a Él hemos rendido nuestra vida, entonces es por Él. Ven aquí, negro, por favor.
Hermana Connie, pase aquí, por favor. Vamos a orarnos. Vamos a orar. Vamos a orar. Pásenle, por favor. Quien guste pasar, puede pasar, hermano. Vamos a orar. Vamos a orar. Véngase, hermano. Gracias. Véngase, hermano. Vengan, hermano. Vamos a orar. Vamos a orar. Todos lo necesitamos. Por favor, hermanos. Vamos a orar. Y si nuestro corazón está endurecido, hoy digámosle al Señor que cambie nuestro corazón, transforme nuestro corazón para poder servir como Él quiere que le sirvamos. Padre nuestro que está en el cielo, bendito Dios, gracias. Gracias, Señor, por su bendita palabra. Es tan clara, Señor, es tan clara su palabra. Es tan sencilla su palabra, Señor, que claro, quebrante nuestro corazón. Quite de nuestro corazón el orgullo, la vanidad. Quite de nuestro corazón la necedad, cualquier cosa, Padre, que estemos guardando ahí. Quítelo, por favor, de mis hermanos, de las hermanas. Quítelo, por favor, de esta iglesia. No queremos ser una iglesia de domingo, Señor. No queremos ser una iglesia que decimos amar a las almas, pero no vamos por ellas. No, Señor, por favor, ayúdenos, tomémonos en sus manos y que de hoy en adelante, Padre, de hoy en adelante, honremos su nombre y obedezcamos todo lo que su bendita palabra nos muestra, confiando en usted, porque usted obviamente tiene lo mejor para nosotros. La vida abundante está en Jesús. La verdadera vida abundante está en Él. Permita, Señor, que a partir de hoy caminemos en la vida abundante por Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. 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 Gracias. Puede pasar, hermano. Gracias. Gracias. Puede pasar.